Bueno. Buenos días. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que esta semana sea también llena de bastante éxito. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día. Em, entonces, vamos a hablar de nuevo de Power Automate. He tratado digamos, de segmentar el tema. Vamos a cuadrar el tema hoy para ver la parte sencilla. Vamos a ver algunos flujos y ver si de pronto mañana trabajamos con la parte de pronto de flujos un poquito más avanzados con variables y bueno, mirar a ver si podemos avanzar con un temita más profundo. Entonces hoy quiero que trabajemos sobre algunos aspectos básicos, pues con el ánimo de que de pronto el tema sea, llegue más a la comprensión de todos. Entonces, Power Automate básicamente es una aplicación o es una herramienta de Office 365 que nos sirve para automatizar procesos empresariales. Básicamente para eso es para lo que nos sirve. Entonces, nos sirve para crear flujos de procesos y en ese sentido podemos trabajar integrando casi que cualquiera de las aplicaciones de Office e inclusive algunas herramientas que no son propias de Microsoft. Em, Podemos hacer solicitudes recurrentes, flujos y en general cualquier tipo de proceso donde intervenga cualquier tipo de repetición. Entonces podemos crear flujos automatizados, es decir, hay tres tipos de flujos. Bueno, sí, hay tres tipos de flujos. Los más frecuentes que se utilizan son los automatizados, los instantáneos y los programados. Entonces, cuando vamos a crear un flujo, vamos normalmente a flujo de nube automatizada, que se utiliza cuando el desencadenador o el disparador del flujo es alguna herramienta. Es decir, cuando el disparador se da por un formulario o se da por un correo electrónico o por algún movimiento en SharePoint. Entonces se habla de un flujo automatizado cuando hay algo que lo ejecute, que lo dispare. El instantáneo se utiliza cuando ese flujo se dispara, lo disparo manualmente. Entonces se habla del flujo instantáneo, flujo de procesos instantáneos. Y el programado, que pues básicamente como lo dice la expresión, es cuando nosotros le damos una indicación de fecha y de hora para que pueda arrancar. Cuando hablamos de los elementos fundamentales de un flujo, entonces hablamos básicamente de dos. El primero, hablamos de los desencadenadores o triggers o disparadores de cualquiera de esas formas se les puede llamar porque realmente son sinónimos. Entonces, todo flujo en Automate está disparado o desencadenado por alguna razón, por algún elemento. Entonces, esos elementos pueden ser aplicaciones, correos, o puede ser un clic, es decir, puede ser manual. Entonces hay desencadenadores y hay acciones. Todo elemento que sea desencadenado finalmente conduce a realizar algo, es decir, a realizar una o más acciones. Los desencadenadores entonces pueden ser manuales, puede ser correo electrónico, SharePoint, pueden ser forms y muchísimos otros. Les mencionaba yo que pueden haber cientos de conectores que hay al interior de Power Automate y por eso resultaría muy difícil pensar, sí, pensar qué cosa se puede y qué cosa no se puede hacer con Power Automate
porque es una herramienta bastante gruesa y muy densa, es decir, hay muchísimo para revisar, muchísimos elementos que tendríamos que entrar, como diríamos popularmente, a cacharrear. Em, Cuando hablamos de correo electrónico, bueno, cuando hablamos de un flujo, entonces hemos visto también que los flujos pueden ser representados por medio de un diagrama. No, en días pasados hicimos diagramas verticales, pero en este caso lo puse de manera horizontal, pues para que lo pudieran, para que fuera más visible. Entonces, por ejemplo, un correo electrónico, un disparador por correo electrónico, entonces los correos que lleguen de cierto destinatario, enviarlos a una cuenta diferente. Entonces, esa tarea la recibimos un correo electrónico que es el que dispara la tarea y termina reenviándolo a una cuenta diferente. Entonces, em, acá. Entonces, para realizar esa tarea, vamos a entrar a la aplicación, a, a Office 365 Login. Acá. Tenemos 365 Login. Hay una cosa que quería mencionarles y es que me dijeron que les recordara si era posible que nos regalaran la encuestica desarrollada. Entonces ahorita en 2 minuticos, en 3 minuticos la podemos realizar. Por aquí la tengo, profe. Entramos entonces a la suite de Office, ya conocemos allí, pues no creo que merezca gran explicación. Y acá entramos a la aplicación de Power Automate. Acá les voy a enviar por el chat. Perdónenme un segundito, ya les voy a mandar el link. Mm. Ahí les acabo de enviar al chat el link para ver si nos pueden ayudar, por favor, a diligenciar la encuesta. Em, Les acabo de enviar al chat para quienes no lo hayan hecho, ¿no? Claro, vale la claridad. ¿Sí la están viendo? Sí. Listo. Bueno, entonces, el primer ejercicio, el primer ejercicio que vamos a hacer, pues a manera de revisión, de repaso, es un tema que se va a disparar por correo electrónico y dice, los correos que lleguen de cierto destinatario, reenviarlos a una cuenta diferente. Entonces, esto lo hemos hecho, vamos a crearlo de nuevo. Es un flujo muy sencillo que lo creamos por medio de un flujo de nube automatizado. Acá le podemos dar como título auto-replay y el desencadenador, como es correo electrónico, debemos buscar dentro del desencadenador, debo buscar cuál es la aplicación por la que se maneja el correo electrónico. En este caso, vamos a seleccionar Outlook. Y acá me dice cuál es
¿Cuál es el disparador? En este caso es cuando llega un correo electrónico. Recuerden que habíamos mencionado también que hay que hacer diferencia o tener clara la diferencia entre Office 365 Outlook y entre Outlook.com. Son diferentes. Entonces debemos seleccionar cuando sea Office 365 Outlook. La diferencia que existe es que cuando utilizamos Office 365 Outlook, es el manejador de correo electrónico corporativo que tenemos normalmente en las organizaciones. Y cuando se habla de Outlook.com, son las aplicaciones, o mejor, los correos electrónicos que están bajo la plataforma de Hotmail o de Outlook.com como tal. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, seleccionamos cuando llega un nuevo correo electrónico de Office 365 Outlook, lo seleccionamos y le decimos crear. Entonces acá nos menciona que si es el correo que llega a la carpeta de inbox, entonces siempre los correos por default llegan a la carpeta inbox, entonces dejamos esa seleccionada. Y acá nos dice opciones avanzadas. Yo puedo decirle que todo lo que venga proveniente de alguna persona, de mi jefe, puedo darle aquí el correo electrónico o puedo decirle todo lo que llegue de algún lugar especial o con un subject especial. Entonces, si yo le digo acá, por ejemplo, que me lo deje con un subject especial, entonces le digo que todo lo que haga referencia a capacitación, que todo lo que haga referencia a capacitación, es decir, que en la palabra, que en el subject tenga la palabra capacitación. Entonces acá puedo ocultar las avanzadas y le digo nuevo paso. Y entonces vemos dos cosas ya. La primera, el disparador. El disparador, es decir, el que va a dar origen al desarrollo del flujo es Outlook. Y es la recepción. Aquí dice, cuando llega un correo electrónico, dispara el flujo. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo acá. Ahora le voy a decir, cuando dispare el flujo, ¿qué tengo que hacer? Es decir, lo que le voy a decir ahora son las acciones. En este caso, la acción es muy sencilla. Entonces, todo lo que venga con el correo electrónico, con este subject que elegimos acá, con el subject de capacitación, entonces me lo va a enviar. O sea, acá yo le digo de nuevo Outlook. Y ahora le digo qué acción quiero tomar. Entonces, miren que aquí se encuentra claramente diferenciado lo que estuvimos mirando en la presentación de los desencadenadores y las acciones. Los desencadenadores son los que originan el flujo. ¿Cuáles son los posibles desencadenadores de Outlook? Estos que están acá. Sí, entonces, cuando llega un nuevo correo, cuando se marca un correo, cuando llega un correo electrónico a un buzón compartido, bueno, etcétera. Todos estos son los desencadenadores de Office 365 Outlook. Pero en este caso no necesitamos un desencadenador porque ya lo tenemos. Lo que necesitamos es una acción. Entonces, al recibir el correo electrónico que venga con la palabra capacitación, lo que vamos a hacer es desarrollar algo, realizar una acción. ¿Qué acción? ¿Crear un contacto? Pues no es lo que se nos está pidiendo, se podría. ¿Crear un evento? Tampoco. ¿Enviar un correo electrónico? Eso es realmente lo que nos está pidiendo que realicemos. ¿A quién? Entonces ya nosotros podemos elegir a quién enviamos el correo electrónico. Entonces vamos a decir que el correo electrónico nos lo envíe a HGM. ¿Listo? Acá le decimos, listo. Acá podríamos entonces en avanzadas, puedo decirle que me copie a otra cuenta de correo, como para que podamos ver que llegó la información. Y acá le decimos guardar.
Y una vez aguardado, él me dice que ya el flujo está listo y acá le puedo decir probar. Y le digo probar, manualmente, probar. Entonces él me dice, listo, ya está listo. Ahora envía un correo electrónico para, pues, para hacer la prueba. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a enviar un correo electrónico a instructor con el asunto capacitación y acá le digo es una prueba y le decimos enviar. Listo. Entonces acá vamos a buscar el correíto. Aquí llegó. Otro mail. Entonces, más capacitaciones. Entonces, el flujo queda aprobado y quiere decir esto que pues nos funcionó sin contratiempos. Entonces, queda elaborado este primer flujo, que es recibir un correo con alguna característica y enviarlo a otra cuenta de correo. Entonces, lo que se conoce como un remail o como un reenvío. Por medio de un flujo programado, enviar un mensaje de recordación. Entonces, recuerden ustedes que los flujos programados se crean igual, de esta misma manera, flujo de la nube programado. Y acá decimos nombre del flujo. Entonces, ejemplo, le decimos que ejecutemos este flujo a partir de, entonces podemos decirle que desde hoy a las 7 de la mañana y repetir cada 5 minutos. O le puedo decir que lo repita cada día o cada media hora. Bueno, aquí yo le puedo decir si lo quiero cada semana, cada día, cada hora, cuál es la periodicidad con la que lo requieren. Entonces le vamos a decir que cada 5 minutos para que no me vaya a llenar tanto de... Listo. Y acá le digo crear. Entonces, él me crea una recurrencia digamos, automática cuando el disparador es esta recurrencia. Cuando pasen los 5 minutos, es decir, a las 7, a las 7:05, etcétera, él va a enviarme este mensaje. Entonces, aquí yo le digo cada cuánto es el intervalo. Entonces le digo cada 5 minutos. ¿Cuál es la zona horaria? Para que nos quede cuadrada, entonces utilizamos la zona horaria -5, que es Bogotá. Aquí está. Y acá le ponemos que la hora sea las 07. Listo. Y listo. Y entonces, cuando ya se ha disparado, entonces yo le digo, bueno, ¿ahora qué quiero hacer? Yo le digo, bueno, envíeme un mensaje. em, entonces envió un mensaje a mi correo electrónico. Entonces decimos que HM a Gmail. Y digo, no olvide la reunión. Y ya. Y acá le digo guardar. Entonces, al probar la recurrencia, yo le digo acá probar y le digo listo. Entonces, ya ya el flujo está ejecutándose. En este momento,
Ya me llegó el primer recordatorio de las 7 de la mañana y seguramente que me va a seguir enviando recordatorios. Entonces vamos a dejarlo ahí un momento y ahorita en un momentico lo borramos. Eh, Vamos a dejarlo ahí para que pues, tenga los correos listos. Ahí nos sigue enviando el recordatorio. Entonces, ese, ese es orientado hacia la programación por medio de un flujo programado. Podemos crear uno cuando se cree un elemento en una lista de SharePoint, ¿sí? Que me envíe un correo electrónico. Entonces, vamos a crear una en un SharePoint. Vamos a abrirlo. Mm, Acá buscamos abrimos la aplicación de SharePoint y buscamos uno de los sitios. Entonces vamos a dejar, no sé, cualquier sitio de estos. Podría ser, por ejemplo, este que dice semana 40. Busquemos otro que esté más. eh, Este proyecto de telefonía. Entonces, aquí vamos a crear dentro del sitio que tenemos de proyecto de telefonía digital, vamos a crear una lista y dentro de la lista vamos a hacer modificaciones y con ella vamos a trabajar. Entonces, nos dice el ejercicio que cuando se cree un elemento en una lista de SharePoint, enviar un correo electrónico. Entonces acá vamos a decirle nuevo, lista. Vamos a crear una lista en proyecto de telefonía digital, una lista que se llame eh, compras para el proyecto de telefonía digital, eh, compras infraestructura. Entonces acá podemos mostrar, relacionar las compras con sus aprobaciones correspondientes. Y le decimos crear. Entonces, cuando nosotros creamos la lista de SharePoint, aquí nos aparece un primer valor o una primera columna que se llama título. Eh, Esta columna que se llama título no se puede eliminar, o por lo menos yo no conozco la forma de hacerlo y yo he consultado a otras personas y nadie conoce la forma de hacerlo hasta ahora. Eliminar esta primera columna hasta ahora creo que no se puede. Entonces lo que uno normalmente hace es reutilizarla. Le podemos dar aquí donde está el título, le doy clic en la flechita y acá yo le puedo decir configuración de la columna y le digo cambiar nombre. Entonces ahí puedo decirle el elemento requerido y le digo guardar. Acá le podemos decir agregar una columna y le decimos que la columna tenga eh, el sí o no. Entonces decimos aprobado, aprobado. Entonces él me va a aparecer que por default no está aprobado. Yo le voy a decir que por default me diga que no está aprobado, que lo tenga que cambiar en caso de que sí. Y yo le podría decir más opciones y lo digo guardar. Entonces ya me creó una segunda columna a la lista. Y podemos crear una nueva columna a la que le vamos aquí a seleccionar el tipo de columna. Entonces, podemos seleccionar, por ejemplo, que la columna sea una columna de opción. Entonces, aquí en columna de opción le digo estado. Estado. Entonces, acá le puedo decir que una opción sea estado pendiente
o comprado. Y le digo guardar a la columna que dice estado. Entonces, tenemos tres columnitas. Y si yo quiero agregar un elemento, entonces le digo, le doy clic aquí en nuevo y le digo elemento requerido. Entonces digo que necesito del elemento requerido para mi estructura, necesito comprar servidores Cisco. Entonces me dice que sí aprobado, entonces le digo que no lo voy a dejar como aprobado, que en qué estado está, entonces vamos a dejarlo por ahora en estado pendiente y acá le digo guardar. Y listo, hemos creado nuestro primer elemento. Dentro de compras, voy a entrar allí, ya hemos recibido varios de estos correos, entonces voy a borrar el flujo para que no nos siga generando. Acá en flujos, el que acabamos de crear, creo que es este. Y le decimos, ejemplo, decimos eliminar. Listo. Entonces ya lo tenemos realizado. Ahora sí, entonces ya tenemos esta lista y dentro de la lista, pues la idea es que de acuerdo al enunciado del ejercicio, que cuando se cree un elemento en una lista de SharePoint, o sea, en esa lista, enviar un correo electrónico. Entonces, vamos a crearlo. ¿Qué tipo de flujo sería el que requerimos? Entonces necesitamos crear un nuevo flujo que sea automatizado, es decir, que el disparador sea por un medio, en este caso, por SharePoint, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acá que em, creación elemento lista. Así le vamos a dar de nombre al flujo. Y vamos a decirle acá que el disparador sea SharePoint. ¿Cuándo? Cuando se crea o se modifica un archivo o cuando se crea o se modifica un elemento. Entonces, lo que se conoce como parte de la lista es realmente un elemento. Es decir, esto que nosotros creamos aquí en SharePoint, esto se llama un elemento. Entonces, el elemento servidor es Cisco para el caso. Entonces, acá le decimos que cuando se crea o se modifica un elemento. Entonces le damos clic sobre él y le decimos crear. Entonces acá nos dice, bueno, ya tenemos ya sabemos que vamos a dispararlo con un elemento que se cree en dónde, cuál es el nombre del sitio. Entonces le voy a decir clic y busco el sitio sobre el que estamos trabajando. En este caso el sitio se llama Proyecto Telefonía Digital. Dentro de Proyecto Telefonía Digital tenemos varias listas. Mire. Entonces, la que necesitamos utilizar es la que se llama Compras Infraestructura. Le doy clic. Aquí en opciones avanzadas, lo único que me muestra es la posibilidad de que yo pueda limitar las columnas para la vista, es decir, que, que pueda usarse de cierto tamaño para ciertos tipos de presentación. Para el caso no lo vamos a tener en cuenta. Luego, luego que ya hemos creado el disparador, entonces él me dice, listo, ahora ya se creó el elemento, ¿usted qué quiere hacer? Ah, bueno, que me informe. Entonces le digo que me envíe un correo. eh,
que me envíe un correo electrónico. ¿A dónde? Que me envíe un correo electrónico a HGM y digámosle aquí a Gmail. Listo. Se ha creado un elemento. Listo. Y acá le digo guardar. Y ya nos quedó listo. Entonces, si le digo probar, listo. Si le digo probar, voy acá al proyecto de telefonía, a la lista que ya, sobre la que ya estamos trabajando, compras de infraestructura, y le voy a decir nuevo. Vamos a crear otro elemento que se llame enrutadores. Entonces, decimos que está aprobado y acá le decimos que el estado pendiente. Y aquí yo le digo guardar. Listo. ¿A qué correo se envía? Listo. Debe llegar por acá, creo. Puso. Ujú. Ok. Entonces creo. Y aquí miremos si nos llegó el correo. No ha llegado aún. Revisémoslo de nuevo. Entonces, pues acá le decimos editar y veámoslo de nuevo. Le decimos que cuando se reciba, este se cree se actualice, cuando ingrese y se modifique, se cree o se modifique un elemento dentro de esta lista que se llama compras infraestructura, entonces envíe un correo electrónico. Entonces él me envía un correo electrónico. Vamos a ver. Y acá se ha creado un elemento. Ese debería ser el paso a seguir normalito. Y le decimos guardar. Ujú. Este ya debería quedar guardar. Y acá le decimos probar. ¿Listo? Entonces, acá vamos a crear de nuevo otro elemento que se llame cableado, no sé, cualquier cosa. Y acá el estado es pendiente, le decimos guardar.
Para verlo funcionar ahora, modifique algún elemento. Entonces, esperemos a ver. Se ejecutó correctamente. Eso, perfecto. Y debería entonces llegar, aquí ya llegó el correo electrónico. Entonces el correo electrónico que me llega a Gmail y me dice, por favor, revisar. Es decir, ya se creó y, bueno, Hotmail no me a Yahoo no me ha llegado, ya, se creó un elemento. Entonces, ya se cumple la primera parte del flujo, la primera parte del flujo que tiene que ver con enviar un correo electrónico una vez yo reciba la modificación de SharePoint. Esto es muy útil porque hay grupos o listas en las que debemos estar atentos porque es posible que requieran de algún tipo de aprobación o porque realmente estemos administrando alguna información sensible. Entonces, a veces yo quiero que él me envíe informe de si alguien entró a modificarlo y le puedo decir que me escriba también quién fue el que lo modificó. Dentro del, dentro del correo electrónico le puedo decir que me escriba quién fue el que me lo modificó. Uno podría hacerlo, por ejemplo, dándole clic acá mismo dándole clic acá mismo en en la ejecución, le puedo decir que aquí en el correo electrónico, a editar, acá donde dice por favor revisar, puedo decirle agregar contenido dinámico. Y ahí en el contenido dinámico le puedo decir que me muestre algo. Por ejemplo, le puedo decir que además de que me diga por favor revisar, puedo decirle modificado por. Entonces, acá dice creado por el display. Entonces, el nombre del usuario que creó el elemento. O puedo buscar por acá el que dice modificado por el nombre del usuario que modificó por última vez el elemento. Entonces, si yo le digo acá modificado por y le digo guardar, guardar y probar, entonces yo puedo entrar al primer elemento de los que teníamos allí, a este, por ejemplo, puedo entrar aquí y le puedo decir que editar. Y acá yo le puedo decir que a este me le ponga que sí está aprobado y que me dé guardar. Y listo. Se ejecutó correctamente. Acá entonces me va a enviar otro mensaje diciéndome se ha creado un elemento. Entonces acá dice por favor revisar. Y aquí está el nombre de la última persona que hizo la modificación. En este caso pues fui yo. Entonces eso se puede llevar a cabo allí. Luego, esta se puede complementar esta tarea. Entonces yo le puedo decir, cuando se cree un elemento en una lista de SharePoint, enviar un correo electrónico, ya lo hicimos. Ahora actualizar el campo de estado. Entonces en este caso, bueno, le puse revisado, pero allí en este caso es comprado, creo que es el estado que pusimos de acá los posibles estados son pendiente y creo que era comprado el otro. Comprado, sí, es la otra opción. Entonces, yo puedo entrar acá al historial y lo voy a editar, voy a editar el elemento. Y entonces ya tengo el desencadenador, que es recibir la modificación de SharePoint y cuando él lo haga, me va a desencadenar una acción que es un correo electrónico. Pero además, quiero que me genere otra acción. Entonces le digo nuevo paso. ¿Cuál es la otra acción? Entonces la otra acción también la va a hacer en el mismo SharePoint. En el mismo SharePoint va a realizarme otra acción. ¿Cuál es? Eh,
actualizarme el elemento. Actualizar el elemento, mire, actualizar elemento. Entonces voy a seleccionar esa acción, actualizar el elemento. ¿En dónde? ¿Qué elemento quiero actualizar? De nuevo, buscamos, en este caso, el proyecto de telefonía digital, el nombre de la lista. El nombre de la lista, en este caso, es compras de infraestructura y el identificador. Entonces, bueno, acá el identificador, ¿qué es el identificador? Si ustedes se dan cuenta, ese es un campo que tiene asterisco, es decir, que es obligatorio, y yo no sé cuál es el identificador. Entonces, normalmente, cuando yo no sé el identificador, en contenido dinámico, que es una ventanita que normalmente se ejecuta en la parte de abajo, entonces yo la puedo habilitar o deshabilitar dándole clic acá donde dice agregar contenido dinámico. Y acá me aparece la opción que tengo, la única opción, el ID. ¿Qué es el ID? Pues es un número con el que Power Automate identifica esta salida, este elemento. Entonces le doy clic acá y me queda identificado. Y en Title también me sale lo mismo. Entonces, acá también le doy el mismo nombre de título. Acá me dice qué es lo que quiero cambiar. Acá me dice qué es lo que quiero cambiar. Entonces lo que yo quiero cambiar es el estado. Entonces en este caso voy a decirle que el estado me lo cambie a comprado. ¿Sí? Y le puedo decir acá guardar. Agregar comprobaciones condicionales adecuadas para impedir que este flujo se desencadene a sí mismo. Ok. Entonces, lo que me está diciendo acá es que el elemento va a actualizarse. Entonces, él me dice cuál es el que quiere actualizar. Yo le digo que el estado, en este caso, el estado value, y le digo guardar, y le digo probar. Está saliendo el mismo mensaje. Vamos a ver qué será. Entonces, para verlo funcionar, ahora modifique un elemento. Entonces voy a entrar a hacer la modificación de este elemento. Editar. Y acá le vamos a cambiar el estado. Perdón, aquí el aprobado. Entonces al aprobado sí, le decimos guardar. Entonces mire que cuando le hice el cambio aquí en aprobado, él inmediatamente me lo cambió también al estado comprado. Es decir, me envió un correo electrónico, acá lo tengo, ¿sí? Me lo acabo de enviar, lo envié por los dos correos tal como se lo indicamos, pero además él automáticamente cambió de estado el elemento que se transformó. Es decir, en este momento, si yo modificara otro elemento, por ejemplo, de enrutadores, vamos a modificarlo. Yo entro acá. Miren que el estado es pendiente, el estado que tiene. Entonces, si le digo editar, y acá le voy a decir que no está aprobado. Entonces voy a modificarlo, le digo guardar. Aquí lo cierro. Ya en un momentico me va a hacer el cambio también acá. Y acá ya me envió el otro correo electrónico. Y acá podemos ver que no he hecho. Ya hizo el cambio acá en comprado, ¿sí ven? También me cambió el estado. Entonces, lo que nos dice el enunciado es que cada vez que se modifique un elemento, envía un correo electrónico
y en el estado cambiar, bueno, en este caso puse revisado, pero en el ejemplo quedó comprado. Entonces, lo que hace es que me cambia el estado. Entonces, yo puedo hacer que por medio de un flujo, eh, SharePoint también pueda verse afectado. Es decir, yo puedo cambiar estados, puedo modificar elementos o crear elementos inclusive desde Power Automate hacia SharePoint o inclusive hacia cualquier otra de las herramientas. Vamos a, estuvimos buscando la forma de trabajar, de trabajar estos elementos sin utilizar variable. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos captar la parte más sencilla, tal vez, de esta manera, y luego sí, tal vez entramos a revisar ya temas de variables y aprobaciones que pues requieren de un poquito más de práctica. Entonces, el siguiente ejemplo, vamos a utilizar un disparador a través de forms. Entonces, enviar un correo electrónico de aprobación cuando haya diligenciado la encuesta correspondiente. Entonces, por ejemplo, una persona que, que haya, que haya aprobado su examen o que haya aprobado su curso, entonces le va a llegar un mensaje de correo electrónico una vez haya enviado el mensaje. Entonces, enviar un correo electrónico de negación cuando el formulario manifieste que no aprobó, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estamos diciéndole en el flujo es diligenciar un formulario. Cuando le dé enviar al formulario, entonces él va a venir a preguntar, ¿aprobó? ¿Sí o no? Si aprobó, entonces envía un correo electrónico diciendo, mire, usted ha aprobado, por favor pase a recoger el cartón, el certificado. Entonces termina el flujo. Pero si no aprobó, va a enviar un correo electrónico indicando que no lo aprobó y va también a finalizar el flujo. Es decir, hay dos formas de terminar este flujo, por el sí o por el no. Si la respuesta es positiva, enviar un correo electrónico y si es negativa, pues también me enviará un correo electrónico diciendo que no lo hizo. Entonces, vamos a realizar la tarea. Para esto, necesitamos entonces crear una encuesta en Forms, una encuesta sencilla vamos a crear. Entonces, inclusive creo que aquí ya hay una. Sí, yo no sé si es esta. No, esta no es, creo que no. Entonces vamos a crear un formulario donde vamos a decirle que es certificación curso. Acá le decimos agregar. Vamos a darle como texto la primera pregunta que sea, vamos a agregar acá el nombre completo, que sea obligatoria y decimos que agreguemos uno nuevo, también de texto, decimos correo electrónico, agregar y acá vamos a decirle en opciones, decimos que la tercera pregunta es, ¿aprobó el examen? O así. Entonces acá podemos decirle que sí o que no. Y digámosle guardar. Bueno, en este no se le dice guardar. Entonces acá le decimos vista previa y ahí están las tres preguntitas sencillas.
Listo. Entonces, vamos a ir a mis flujos de Power Automate y vamos a crear uno nuevo. Entonces, este flujo, pues es un flujo de nube automatizado porque es disparado en este caso, por un formulario de forms. Entonces, pongámosle acá formulario certificado. Entonces acá me aparece un disparador automático, acá el primero, dice cuando se envía una respuesta nueva. Si no les aparece, entonces escribimos la palabra forms y acá pues normalmente debería aparecer cuando se envía una respuesta nueva. Entonces, acá es muy interesante, muy importante darle a Forms el identificador. Cuando yo lo creo, entonces tengo que seleccionar cuál es el nombre del certificado, que es certificación curso. Entonces lo selecciono acá, le dije certificación curso y le digo nuevo paso. Y hay una cosa que hay que tener también en cuenta cuando trabajamos con Forms. Resulta que Forms me pide en primer momento, él me dice, listo, muéstreme cuál es el formulario con el que usted va a trabajar. Ya le dije cuál es el formulario, pero ahora yo tengo que decirle que me obtenga las respuestas de ese formulario. Le digo primero que me diga cuál es el formulario y ahora le digo que las respuestas las obtenga de ese formulario. Entonces tengo que volver a seleccionar Forms. Acá le doy clic y acá le digo obtener los detalles de la respuesta y le doy clic. Me dice, bueno, listo. ¿Quiere obtener los detalles? Entonces, ¿cuál es el ID del formulario? Vuelvo y le selecciono cuál es el formulario. Certificación curso. ¿Cuál es el ID? Entonces, el ID es este identificador que me aparece de manera automática en el contenido dinámico. Lo selecciono y listo. Le digo nuevo paso. Entonces, la pregunta, la solicitud que nos hace el ejercicio es diligenciar un formulario. Entonces, listo, ya lo diligenciamos, es decir, ya tenemos la información del formulario. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Decirle si aprobó o si no aprobó. Entonces, ¿qué hago? Yo creo, resulta que dentro de las operaciones posibles que tenemos dentro de Automate está una operación que se llama control. Entonces, aquí en acciones yo selecciono control y dentro de control encuentro varios elementos o varias acciones que son acciones relacionadas como con programación. Por ejemplo, está el control de condicionamiento, aplicar a cada uno, que eso es una forma de ciclo, repetir hasta que alguna cosa ocurra. Entonces, todas estas cosas son elementos que tienen que ver como con programación, aunque son gráficos, como pueden ver, no se necesitan líneas de código. Lo que necesitamos acá es una condición. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar decirle a él que cuando el elemento me diga que si aprobó, haga una cosa y si no aprobó, haga otra. Entonces le digo condición. Listo. ¿Cuál es el elemento? Entonces le digo elegir un valor. Acá en contenido dinámico me muestra cuáles son los posibles elementos. ¿Aprobó el examen? Le doy clic y me dice si aprobó el examen es igual a, en este caso, mayúscula sí. Creo que se lo pusimos en mayúscula, sí. Sí, en mayúscula, listo. Entonces, si lo tengo en mayúscula, entonces le escribo de esa forma, mayúscula. Entonces le digo, si aprobó, si el campo aprobó es igual a sí, entonces debe agregar una acción. Y esta acción, entonces va a ser enviar un correo electrónico. Es decir, si se cumple que aprobó es sí, entonces va a enviar un correo electrónico. Le decimos acá, enviar correo electrónico. ¿A quién va a enviarle un correo electrónico? Igual, aquí
en el correo, en el contenido dinámico, yo le puedo decir a dónde lo quiero enviar. Entonces acá, en el contenido dinámico, aquí no me aparece el listado, pero si yo le doy aquí clic en ver más, me aparece el listado. Le digo correo electrónico. Me dice el asunto. Entonces el asunto es curso de herramientas colaborativas. Y acá le digo, y le doy el nombre completo. Listo. Entonces acá, ya con esta opción, él me está diciendo que si se cumple la condición, si aprobó es igual a sí, entonces él va a venir y me va a enviar este correo electrónico. Pero ¿qué va a pasar si es no? Entonces le voy a decir que me agregue también un correo electrónico. Entonces va a enviar un correo electrónico. Y acá, igual, en contenido dinámico, le digo aquí ver más y le digo que lo envíe a correo electrónico, que el asunto es lo mismo, herramientas colaborativas y acá le decimos, listo. Y con esto entonces lo damos por terminado el flujo y le decimos guardar. Vamos a recapitular. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora, dime. Cuando usted le pone la condición, dice aprobó es igual a sí. Sí, Esa señora. misma condición no podría colocarle otra condición si dice no, es decir, porque ahí dice la condición, dice sí, y bueno, se va y le escribe el correíto que está aprobó, pero no habrá adición, una aprobación en caso negativo, o sea, si no aprobó, si es igual a no, ¿se podría ir a caso negativo? Eh, Sí. realmente lo que estamos haciendo es eso. Lo que pasa es que en este caso, si te das cuenta, solo hay dos opciones. La respuesta puede ser sí o puede ser no, ¿sí? Entonces, la condición, este elemento de condición, esta acción de condición, lo que realmente hace es que nos da la posibilidad de darle a elegir. Entonces, yo le digo a Power Auto, me le digo, mire, si en el formulario, en el campo donde dice aprobó, la respuesta es sí. Entonces, si esto se cumple, va a venir a ser lo que es positivo, es decir, el resultado del cumplimiento de esta condición. No es necesario ahora crear una condición para el no, porque por defecto, si no es sí, entonces es el otro. ¿Sí me entiendes? Es decir, Ok. él me dice que sí, si se cumple, viene y me hace esta parte, ¿cierto? Si se cumple, viene por esta colita, por esta patica, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que si es no, entonces no se va a venir por acá, sino se va a venir por el caso negativo. Entonces, ¿cuál es el caso negativo? También va a enviar un correo, solo que el correo va a decir que no aprobó. Y pues lo vamos a detallar. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole aquí estos dos elementos con respecto al flujo es diligenciar el formulario, ¿sí? Esos dos primeros elementos que están acá. Luego viene la condición. La condición es esta, ¿sí?
Luego, si sí, envía un correo electrónico. O sea, el sí es esta opción. La patica izquierda, digamos si estamos de frente al computador, la patica izquierda. Y si no, entonces es la patica derecha, también envía un correo. Y a la final, pues los dos terminan finalizando el flujo. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profe, sí, ya te entendí. Bueno, señora, perfecto. Listo. Entonces acá le decimos probar y le decimos manual y volvemos y le decimos probar. Entonces vamos al elemento de certificación, al formulario, le decimos vista previa. Entonces le digo, acá le escribo mi correo electrónico. Y le voy a decir que no aprobó el examen. El correo electrónico. eh, y acá le digo que sí aprobó el examen. Enviar. Listo. Entonces, acá nos dice que ya se ejecutó. Voy a mirar en el correo electrónico. Entonces, aquí en el correo electrónico, acá me dice, mire, curso de herramientas colaborativas. Le informamos que desafortunadamente no aprobó el curso del asunto. Entonces ya quedó certificado que no quedó aprobado. Y si lo vemos por acá, acá sí me va a aparecer, acá sí me aparece felicitaciones, ha aprobado su curso. Entonces, para los dos casos, se genera un correo electrónico. Eh, no sé qué habrá pasado. Bueno, ahora borramos eso. Listo. Entonces, hasta ahí sí notaron el tema de la ejecución ya del flujo, ¿cierto? Ok, Sí, sí, señor. listo, perfecto. Vamos de nuevo acá. Entonces acá tenemos enviar el correo electrónico, ya lo hicimos desde Forms. Y acá hay otro elemento que es muy parecido, que es enviar un correo electrónico con una cotización cuando en el formulario se seleccione la opción correspondiente. Entonces, acá lo tengo, creo que ese está creado. Ese sí. Listo. Entonces, acá ya lo tenemos. Y entramos y lo creamos. Acá en flujo le decimos mis flujos. Nuevo flujo. Y decimos que sea automatizado. Y aquí le decimos que nos cree una cotización. Listo. Entonces, ¿de dónde viene? Igual, cuando se envía una respuesta nueva de Forms. Decimos crear. El ID del formulario, que es, ¿cómo se llama? Formulario cotiza. Aquí está. Y recuerden que siempre cuando creamos un disparador desde Forms, necesitamos decirle que las opciones de respuesta me las obtenga también del mismo formulario. Entonces le digo Forms. Entonces dice obtener los detalles de la respuesta. ¿De dónde? Del mismo formulario. Pareciera ser una redundancia, pero hay que hacerlo
para que él lo pueda identificar. Formulario cotiza. Acá le digo que el identificador de respuesta y listo. Le digo nuevo paso. Entonces, una vez reciba este mensaje, entonces él me va a identificar por medio de un control. Necesitamos decirle que cuando la respuesta del campo que se quiere, que se requiere, sea cotiza, entonces me realice la tarea. Entonces le digo, cuando que se requiere sea igual a cotiza, siempre esta palabra tiene que estar escrita de la misma forma para evitar que nos vaya de pronto a generar, no nos va a generar ningún mensaje, pero de pronto no nos ejecuta la tarea que le estamos pidiendo. Entonces le decimos cotiza y acá le decimos agregar una acción. Entonces, si la acción, si es cotiza, entonces le digo que me envíe un correo electrónico. Enviar correo electrónico. ¿A dónde? Puedo decirle que me envíe cotizaciones a Gmail, listo. Que me envíe cotizaciones a Gmail con el asunto requiere cotización. Ah, no, mentiras. Acá lo que le tengo es que enviar a quien envió el correo, a quien me llenó el formato, le tengo que decir que le tengo que enviar la cotización. Entonces acá le digo que ¿a quién? Al correo electrónico. Se requiere cotización. Entonces acá le digo señor o señora y acá le pongo el nombre. Debajo le digo de acuerdo. Entonces acá le pongo el año. Y acá le ponemos mes. Listo. Y el mes 500.000. Listo. Entonces, ya me queda listo el correo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? El enunciado dice que si nos envía cotización, si hace solicitud de cotización, le debe enviar un formato con la cotización al correo electrónico. Si no tiene cotización, entonces no haga nada, o sea, finaliza el ciclo, no pasa nada. Entonces, en este caso, le estoy diciendo, cuando usted reciba una nueva cotización, valide que en el campo que requiere diga cotización. Si dice cotización, entonces devuélvale un correo electrónico con la información. Pero si no dice nada, o sea, si no dice cotización, no haga nada. Yo le podría decir aquí, mande un correo electrónico y pregúntele qué es lo que quiere. Pero pues en este caso nos está diciendo que no le mandemos nada más. Entonces lo dejamos de esa forma. ¿Sí queda claro? Por el caso negativo, dado el ejercicio que tenemos al frente, no le vamos a mandar nada. Pero podría mandarle un correo electrónico también diciéndole qué otra cosa necesita. Pero en este caso, pues no voy a hacerlo. Entonces le voy a decir aquí guardar. Y acá le digo probar. Listo. Entonces ahora vamos a enviarlo. O sea, acá le vamos a decir el correo electrónico. Entonces,
¿Qué se requiere? Entonces le digo que necesito que me envíe cotización. Y acá le digo enviar. Entonces si voy acá al ciclo, dice el flujo se ejecutó correctamente. Acá terminó ya. Y seguramente que al mirar el correo electrónico ya me va a aparecer, ya me va a aparecer. Aquí está. Requiere cotización. Entonces aquí la cotización está para Alberto Fernández, dice cuál es la información y ahí está la información que nosotros le enviamos. Listo. Entonces, básicamente vamos a dejar el repasito hasta acá porque quisiera que hagamos un ejercicio pues ahorita para terminar la clase. Entonces, el primer ejercicio es crear. ¿Alguien está intentando entrar? Ya le he aprobado la entrada de ella. Ok, listo. Entonces, el ejercicio que pues quiero sugerirles que llevemos a cabo el ejercicio es el siguiente. Es crear un sitio de SharePoint, con el portafolio de servicios de su área. Normalmente, yo no sé cómo, digamos, yo estoy tratando de enfocarlo de acuerdo a mi experiencia, pero si ustedes lo pueden adaptar, no hay lío, o sea, no es camisa de fuerza. Lo que estoy sugiriendo es un sitio de SharePoint con el portafolio de servicios, es decir, donde estén cuáles son los clientes suyos, y en este caso internos, porque como es SharePoint, es interno. Entonces, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores, el valor que usted aporta con su equipo y cuál es su equipo de trabajo. Y hacer una pequeña presentación con Sway sobre ese tema. Luego, una encuesta que le devuelva a todo el que a todo el que la diligencie, que le devuelva un correo dándole gracias por haberla diligenciado. Automáticamente, ¿no? Entonces, mientras ustedes empiezan, yo voy a irlo escribiendo porque ese no lo dejé escrito, voy a escribirlo acá. Entonces, vamos a poner acá ejercicio. Entonces, crear un sitio de SharePoint. Acá pongámosle como intranet para que sea más clarito. Un sitio con el portafolio de servicios de su área. Entonces, dentro del portafolio, ¿qué incluimos como portafolio? Entonces, acá incluimos tener en cuenta cuáles son nuestros clientes, cuáles son los proveedores, el valor que aporta y el equipo. O sea, su equipo mejor. Listo. Y por aquí al final, realizar una presentación con Sway y una encuesta de percepción que devuelva un correo de agradecimiento.
A ver, le voy a subir un poquito más para que nos quede completa acá. ¿Listo? Entonces, crear un sitio. Esto le vamos a poner acá, pongámosle aquí como numeritos tal vez. Y estos tres los vamos a meter acá. Listo. Entonces, crear un sitio en SharePoint con el portafolio de servicios de su área, con el cliente, con los clientes que usted tiene, los clientes de su área, los proveedores, el valor que aporta su equipo es decir, cómo está conformado, si quiere un organigrama, no sé. Realizar la presentación con Sway, una presentación corta, una encuesta de percepción que devuelva un correo de agradecimiento a quien lo generó, a quien generó la encuesta. Si hay dudas, yo estoy ahí muy atento para lo que necesite.
Pues sí, durante el día yo sé que las ocupaciones de ustedes no les permiten de pronto continuar o si pueden ir de pronto trabajando en esto, pues durante el día sería bueno. Y mañana de todas maneras continuamos con el ejercicio. ¿La idea cuál es? La idea es que podamos darle aplicación a estos, pues a estos asuntos que ya hemos venido tratando. Mi objetivo, pues, es que el tema de Power Automate lo podamos aplicar verdaderamente porque, pues, realmente es muy útil digamos, al comienzo, mientras uno se familiariza con algunos aspectos, pues pareciera ser no tan sencillo, pero a medida en que vamos avanzando con más flujos y vamos practicando, le vamos, como decimos popularmente, le vamos cogiendo el tiro. No vayan a desistir o a pensar de pronto que esto es complicado, que esto no se puede o algo así, sino que eh, pues sigamos practicando, que la idea es que podamos avanzar con ello. ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Qué dudas hay hasta ahora? Les agradezco que me ayuden también, por favor, diligenciando la encuesta. Pues la encuesta para nosotros es muy importante porque con ella pues tenemos la oportunidad de mejorar en cosas. Igual si ustedes tienen también cualquier, cualquier cosa que quieran decirme con respecto a la metodología, algo que no les guste, cualquier cosa que de pronto les parezca que es susceptible de mejorar, pues también yo estoy dispuesto a escucharlos directamente si así lo quisieran. Profe, yo estoy todavía haciendo el SharePoint, estoy en eso. Sí, perfecto. Sí, señora, no hay lío. No hay lío. No estoy acusando porque yo sé que no es es decir, de hecho, si nosotros le pudiéramos dar aplicación a este ejercicio, sería parte del trabajo, yo creo, porque pues normalmente yo pensaría que en las áreas pues deberíamos tener un portafolio y creo que sería una buena carta de presentación ya para nuestro sitio de SharePoint. Entonces, no hay lío, no hay lío, no estoy tratando de acosar. Ah, no, no, profe, ¿qué le está diciendo? Voy apenas ahí vamos. Sí, está bien, perfecto. Listo, muy bien.
Bueno, yo creo que vamos terminando y si quieren, mañana entonces con la ayuda de Dios nos encontramos a las 6:30 de la mañana de nuevo. Muchísimas gracias. Entonces mañana continuamos con el ejercicio y pues recuerden, si tienen dudas o algo, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias y feliz día. Dios los bendiga. Igualmente, Vale, Héctor, muchas profe, gracias. gracias. Bueno, Feliz día. está muy bien.